Muy positivamente, creo que al final el hecho de venir a un torneo como este, medirnos contra equipos que van a jugar previa de Champions, creo que ya era una motivación suficiente. La verdad que salimos con muy buena sensación del partido de hoy, compitiendo a muy buen nivel durante los 90 minutos. Creo que seguimos creciendo en experiencias nuevas, en ser cada vez más competitivos y preparándonos, ¿no?, para una liga que va a ser muy exigente también. Sí, evidentemente cada vez estamos más cerca del inicio de liga, queremos llegar en las mejores condiciones. Hoy ha sido un ejemplo de ello, creo que el equipo está preparándose bien para esta competición y creo que hoy la medida que hacemos contra un equipo como el Paris FC creo que es lo suficientemente positiva como para seguir creyendo en el trabajo, para seguir haciendo lo que estamos haciendo y poquito a poco preparándonos para el inicio de liga. Vamos a intentarlo, ¿no? Sabemos la dificultad que tiene enfrentarse con la Roma, es el actual campeón de la Liga Italiana. Seguro que va a ser un partido bonito, muy exigente. Jugamos contra un equipo que tiene muchísimas internacionales, con jugadoras muy contrastadas a nivel mundial y para nosotros es una, como he dicho siempre, una oportunidad de seguir mejorando, de seguir creciendo. Lo afrontamos con esa ilusión, con ese reto. Intentaremos ser nosotras, ser protagonistas. Ojalá que podamos repetir las sensaciones de hoy y a partir de ahí pues veremos qué pasa. Bai, dudarik gabe, azken finean, penaltiak gure alde izan ziren, bueno, bereziki esango nuke oso partido gogorra izan zela, fisikoaren aldetik, azken finean, bueno, guk fisikoaren aldetik ez gaude ohituta horrelako aurkariak izatera, ez? Azken finean gure liga pixkat teknikoagoa da, eta oso ondo etorri zitzaigun ikusteko Europan ze maila dagoen. Hortik aurrera Arro taldeak egindako lanaz, azken minutuetan sufritu genuen, egia esan, baino baloia izan genuen eta aukerak izan genituen, beraz bai Arro eta Pozik taldeak egindako lanaz. Bai, egia esan, gaur deskantsatzea izan da helburua eta bihartik aurrera hasiko gara pixkat taldearekin Romaren aurkako partidoa prestatzen. Partida polita izango da, beraiek fisikoki gogorrak izango direla esango nuke, eta, bueno, oraingoz pixkanaka taldea errekuperatzen saiatzen, eta ahalik eta partidorik onena egiten. Guk baloia ahalik eta gehien izaten, akatsak ahalik eta gehien saiesten, eta pixkanaka ligari begira edo Euskal Herriko kopari begira baita aurrera pausoak emateko irrikitan. Sin duda, así lo percibimos también desde dentro, una prueba de muchísimo nivel, un equipo muy físico, quizás más físico de los equipos contra los que estamos acostumbradas a jugar. Tuvimos el balón, quizás nuestro debe fue tener más acierto en el último tercio, sin conceder mucho en defensa, y fue un partido bastante bien competido. Contentas y orgullosas porque la moneda cayó de nuestro lado en los penaltis y ahora pues recuperándonos de la mejor forma posible para que el domingo bueno, nos enfrentemos a la Roma. Sin duda, sería muy importante para nosotras porque es un torneo de mucho prestigio, es donde siempre decimos que queremos estar en Europa y bueno, es una buena forma de medirnos contra equipos que sí juegan esa competición. A partir de ahí nosotras vamos poquito a poco y nos limitamos a recuperar y ya a partir de mañana estudiar un poquito a la Roma para bueno, tener los máximos detalles posibles para poder hacer un buen partido.